Bienvenidos una vez más a este canal en donde vamos a presentar temas importantes referente a la microbiología. En esta ocasión abordaremos la estructura y funciones de las células microbianas, la morfología celular, la membrana citoplasmática, la estructura y su función, así como el movimiento microbiano. ¿De qué color se verá una célula gram negativa después de una tinción de gram por el método convencional? Es bien sabido que en el método convencional, tanto las bacterias gram positivas como las gram negativas se tiñen de violeta. ¿Cuáles son los principales tipos de morfología de los procariotas? ¿Cuál es el tamaño máximo que puede tener una célula procariota y cuál es el mínimo? ¿Cuáles son las dimensiones de la bacteria en forma de bacilo Escherichia coli? Los principales tipos de morfología de los procariotas son cocos, bacterias en forma esférica u ovoide, bacilos, bacterias en forma cilíndrica, espirilos, bacilos que se curvan en forma de espiral, espiroquetas, bacterias con forma de sacacorchos, con apéndices, bacterias que presentan protuberancias celulares en forma de largos tallos o tubos. Y por último, las filamentosas. Estas forman células largas y delgadas o en cadenas de células. ¿Cuál es el tamaño que puede tener una célula procariota? El tamaño máximo y el mínimo de las células procariotas varía de 0.1 a 0.5 micras en diámetro y son significativamente más pequeñas que las eucariontas. Estas últimas van de 10 a 100 micras. En cuanto a sus dimensiones, las bacterias en forma de bacilo Escherichia coli miden 0.5 micras de ancho por 3 micras de largo. Estas son algunas de las funciones principales de la membrana citoplasmática. Membrana citoplasmática. Rodea completamente a la célula, separa el citoplasma del medio ambiente. Los fosfolípidos están formados por ácidos grasos y glicerol, unidos por un enlace éter y un grupo PO4. Entonces será una bicapa de fosfolípidos estabilizada por puentes de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas. Funciona como barrera osmótica, transporte de solutos específicos y síntesis, ensamblaje y transporte de proteínas extracitoplasmáticas, transporte de electrones y respiración, quimiostaxis, sistemas regulatorios. Barrera osmática, que mantiene constante el medio interno impidiendo el paso libre de sales y de compuestos orgánicos polares, transporte de solutos específicos, transporte pasivo inespecífico y transporte pasivo específico, ensamblaje y transporte de proteínas extracitoplasmáticas, translocación, transporte de proteínas interna a través de la membrana, exportación, cuando la proteína es trasladada al periplasma, secreción, cuando la proteína es transportada al medio extracelular dentro de otra célula o a la superficie celular, excreción, transporte extracelular de moléculas que no son de origen proteico, por ejemplo productos de fermentación, quimiostaxis, movilidad y movimientos sensoriales y por último sistemas regulatorios de dos componentes, sistemas que sensan e interpretan cambios en el medio extracelular. Los estímulos detectados incluyen el pH, osmolaridad, temperatura, repelentes o atrayentes, disminución de nutrientes. ¿Por qué una célula no puede depender solamente de la difusión simple como forma adquirida de sus nutrientes? La difusión simple es un proceso en el cual las moléculas pasan directamente a través de la membrana. La membrana presenta permeabilidad selectiva, expulsa los desechos del metabolismo y adquiere los nutrientes del medio extracelular. ¿Por qué el daño físico a la membrana citoplasmática puede ser mortal para la célula? La membrana citoplasmática es una estructura que cubre a la célula y encierra sus componentes. Los componentes salen al exterior y la célula ya no podría mantener su función. Además de eso, es precisamente lo que hace algunas toxinas producidas por las bacterias. Los procariotas presentan al menos 3 mecanismos de transporte de nutrientes al interior de la célula. ¿Qué son las células procariotas? Un procariote es un organismo unicelular simple que carece de un núcleo y organelos rodeados de una membrana. El transporte pasivo es la capa por la que las sustancias atraviesan la bicapa lipídica debido al movimiento continuo de las células. Transporte activo es el transporte en el que el desplazamiento celular se realiza en dirección ascendente en contra de un gradiente de concentración o contra de un gradiente eléctrico de presión. Translocación es el transporte de proteínas intra o a través de la membrana. Entre bacterias gram positivo y gram negativo. Bacterias gram positivo. Los ácidos teicoicos son factores de virulencia, contienen mayor cantidad de
peptidoglicano y constituyen el 50% del material de la pared. En bacterias gram negativo no contienen ácidos teicoicos ni lipoteicoicos, cuentan con una membrana externa. Los LPS son un factor de virulencia, contienen menor cantidad de peptidoglicano y constituyen del 5 al 10% del material de la pared. El peptidoglicano o mureína constituye la estructura básica de la pared celular de las bacterias y es ligeramente diferente en bacterias gram positivas y gram negativas, aunque en ambas está formado por los mismos componentes, una secuencia altamente de N-acetilglucosamina y ácido acetilmurámico, unidos mediante un enlace B1 y 3. La principal función de las células es prevenir la ruptura de las células cuando su presión interna es mayor que la de su exterior. Esto ocurre cuando la bacteria se encuentra en medios hipotónicos, pared celular en bacterias gram positivas, debido a que la pared celular de las bacterias están constituidas por una capa gruesa de peptidoglicano, son más sensibles a la acción de la penicilina, lisozima y sus derivados, ya que estos antibióticos inhiben la formación de los enlaces peptídicos intracatenarios. La membrana extracelular de la pared gram negativos no solamente está compuesta por fosfolípidos, contiene además el lipopolisacárido, lipoproteínas, porinas y otros receptores. Células sin pared celular, protoplastos, las células bacterianas a las que se ha desprovisto totalmente de la pared celular. Esferoplastos son aquellas células bacterianas que poseen restos de pared gram positivas, la desorganización total de su pared, por lo que se obtienen protoplastos. En gram negativas quedan restos de membrana externa y del peptidoglucano atrapados en ella, por lo que se obtienen esferoplastos. Pili y fimbrias son tubos cortos y huecos, formados por proteínas que aparecen en la superficie externa de algunas bacterias gram negativas. Las fimbrias son cortas y muy numerosas y sirven para que la célula pueda fijarse al sustrato. Los pili son largos y solo aparecen uno o dos por bacteria. En el proceso de conjugación intervienen en el intercambio de material genético con otras bacterias. Función del flagelo. ¿Qué es el flagelo? Es una estructura larga cuya función principal es permitir la movilidad espermática mediante su movimiento ondeante o serpenteante. Su función y su principal misión es desplazar a la célula. Son mucho menos numerosos que los cilios en las células que lo poseen. Su movimiento también es diferente, puesto que no desplazan el líquido en una dirección paralela a la superficie de la célula, sino en una dirección paralela al propio eje longitudinal del flagelo. Los flagelos son frecuentes en células móviles, como ciertos organismos unicelulares y gametos masculinos.